bienvenidos sean a esta 15ª sesión de videoconferencias interactivas de la Escuela de Salud Pública de México. El tema de hoy es comunicación en salud y es un tema súper especial y tenemos un invitado que nos agrada muchísimo que él esté y que haya aceptado esta invitación, el maestro Carlos López-Gatell. Y brevemente voy a mencionar su cápsula. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Bueno, el maestro es cineasta, es productor independiente de documentales de una trayectoria de medios de comunicación de más de 25 años. Es licenciado en Ciencias de Comunicación y maestro en Salud Pública con áreas de concentración en Ciencias Sociales y del Comportamiento del INSP. Es doctorante de Ciencias Sociales y sus líneas de investigación y trabajo son la comunicación en salud, la comunicación visual y el estudio socioecológico de riesgo. Actualmente, él es docente de comunicación en salud de la Escuela de Salud Pública de México. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en esta ocasión vamos a hablar sobre comunicación para la salud y voy a compartir una presentación para comenzar a hablar del tema. Ahí creo que se está viendo bien la presentación, si no me avisan, por favor. Sí, la vemos correctamente. Muchas gracias. Bueno, pues para hablar de comunicación en salud, o más precisamente comunicación en la salud pública, pues hay que abordar la salud pública y la comunicación como un binomio que está trabajando en conjunto. En esta presentación vamos a hacer este recorrido conceptual desde la salud pública, la comunicación para la salud y desde diferentes aspectos de la comunicación para la salud. La comunicación interpersonal, la comunicación institucional, la comunitaria, la mediática y, muy importante, la evaluación de las iniciativas de comunicación para la salud. Entonces, comenzamos con la salud pública. La salud pública es una actividad social y política que utiliza múltiples métodos para procurar salud a la población. En este contexto, salud se refiere de manera genérica a todos aquellos procesos biológicos, psicológicos, ambientales y sociales de la población para que los individuos de esa sociedad puedan desarrollar al máximo sus capacidades humanas. La salud pública utiliza conocimientos científicos que vienen de la demografía, la epidemiología, la medicina clínica, la psicología, la antropología, la sociología, en fin, múltiples áreas de conocimiento. Y estos conocimientos son útiles para explicar y comprender las determinantes biológicas, psicológicas, ambientales y sociales de la salud de las personas en una sociedad. Como vemos, estos conocimientos nos permiten entender las relaciones causales y aproximarnos de la manera más precisa a estas relaciones causales en un amplio campo de conocimiento que va desde lo clínico hasta lo sociológico, pasando por todas las determinaciones psicológicas, y sociales justamente de los procesos de salud e enfermedad. También la salud pública utiliza métodos de acción social que están basados en la política sanitaria de cada país y en el ámbito estatal y municipal también, la atención clínica, la promoción de la salud, la educación y la comunicación para modificar estas determinaciones y conseguir mejores prácticas, productos, cambiar actitudes, llevar a cabo conocimientos, llevar conocimiento y todo esto encaminado a la mejora de la salud de las poblaciones. La comunicación para la salud es un campo también de conocimiento y de acción social. Tiene el propósito de construir e intercambiar información y significados para conseguir mejor salud. Tiene un enfoque estratégico, es decir, se planifican las acciones que se van desarrollando a lo largo de una estrategia para conseguir ciertos objetivos que se proponen desde el principio. Y este tipo de comunicación se puede aplicar en todas las áreas de actividad humana que abran la oportunidad para mejorar la salud pública. Pueden ser hospitales, pero también áreas deportivas, grupos de trabajo, en universidades, en diferentes aspectos de la actividad humana. Cómo nos aproximamos a la actividad humana desde una perspectiva de la salud, precisamente para cambiar esos comportamientos y conseguir áreas de mejor salud o prácticas de mejor salud.
La comunicación para la salud requiere a todos los medios que nos permitan el intercambio de significados con los demás. Es decir, todos los medios que nos permitan proponer a las personas esos significados que nos ayuden a evaluar y a conocer nuestra salud. A grandes rasgos, estos medios se pueden clasificar como medios audiovisuales, en los que estarían en los medios gráficos, como los periódicos, las revistas, los libros, pero también los videos, la radio, la televisión son medios audiovisuales, en el sentido de que tenemos empleado nuestra audiovisión en diferentes proporciones, ¿no? Qué tanto leemos, qué tanto vemos, qué tanto escuchamos y aprovechamos esos medios audiovisuales. Y esta clasificación para diferenciarla también de los medios presenciales, cuando llevamos a cabo conferencias o presentaciones públicas en los que el comunicador está frente a un grupo de personas y su propia persona es la que comunica a los demás ciertos contenidos. Y parte de ellos serían los medios performativos, donde una práctica performativa, como puede ser una representación teatral, lleva comunicación a los demás. Entonces, estos medios son audiovisuales, presenciales o performativos para manejarlos de manera genérica. La comunicación para la salud puede darse en relaciones tan próximas como puede ser la relación médico-paciente en un consultorio o en los pasillos de un hospital, pero tan amplia también como podría ser las comunicaciones que hacen grupos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en relación a la salud de diferentes regiones del mundo. Estas comunicaciones que abarcan por completo el globo y que pueden tener ciertas determinaciones en cuanto al alcance de la población, en cuanto a los medios a utilizar. Entonces vemos un amplio espectro entre esta relación muy estrecha de una persona con otra hasta la comunicación global. Y justamente estos entornos y las relaciones que se crean determinan los medios que vamos a utilizar y las formas que van adquiriendo los mensajes para acercarse a la población, para acercarse, por ejemplo, cara a cara con alguien o para acercarse a un público amplio que habla diferentes idiomas, que tiene diferentes necesidades y formas de vida. Para utilizar los métodos que emplea la comunicación de la salud, se pueden diferenciar en 3 etapas. Una etapa de diagnóstico, una etapa de producción, donde generamos los productos de comunicación, y una etapa de evaluación posterior. La etapa de diagnóstico implicaría identificar el problema de salud y las determinantes de ese problema de salud. Reconocer el contexto social y cultural de la población a la que nos vamos a acercar, la población meta. Y hacer una segmentación de esta población meta para diferenciar y poder ser más efectivos a la hora de decir ciertas cosas, de llevar ciertos contenidos a esa población meta. Segmentarla de otros grupos que pueden ser de interés secundario o terciario, pero que no es el foco, la meta a la que nos queremos enfocar. La etapa de producción implicaría elegir los medios apropiados para llegar al grupo meta, desarrollar después pruebas, desarrollar los productos de comunicación y probarlos, hacer pruebas para que los mensajes adquieran la máxima capacidad de comunicación que tengan y adecuarlos a las diferentes formas de comunicación según los medios de comunicación que elegimos antes. También aplicar en esta etapa de producción sería la aplicación propiamente dicha de la campaña de comunicación, cuando llevamos los productos de comunicación al público para que haya este intercambio. Y finalmente, y de manera muy importante, la evaluación de toda la estrategia, desde el comienzo hasta el final, qué sucedió con toda esa campaña, con todo ese desarrollo de productos de comunicación que nos permita ajustar y proponer nuevas vías para llevar la comunicación. Aquí voy a poner un ejemplo. Identificar, por ejemplo, el problema de salud. Aquí en la gráfica se ve el problema del tabaquismo. ¿De dónde viene el fumar? ¿No? ¿Por qué es importante o por qué ha sido importante en la historia de la humanidad comenzar a fumar? ¿Y qué ha cambiado en la salud y en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, el fumar? Entonces vemos que produce una serie de efectos a la salud que no son benéficos, que empiezan a afectar a amplias capas de
de la población y que se convierte justamente en un problema de salud. Entonces, identificarlo, de qué se trata y de dónde viene, cómo se ha dado este problema de salud. Las determinantes de este problema de salud, ¿no? ¿Qué representa el fumar, por ejemplo, en diferentes etapas de la vida humana? ¿Qué representa socialmente fumar o no fumar? ¿No? ¿De dónde viene esa idea de fumar? Y así es como vamos identificando cada vez las determinantes. ¿Quién fuma más? Gente con mayores recursos, con menores recursos, los hombres, las mujeres, gente más joven, gente con mayor edad, por ejemplo. Y de manera muy importante, todo esto se da en un ambiente social y cultural particular que debemos reconocer. Reconocer este entorno cultural y social de la población meta para poder acceder de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo se da justamente, decía hace rato, la diferencia entre la manera en que fuman hombres o mujeres, personas más jóvenes, personas mayores, pero también valores culturales? ¿En qué espacios rituales, en qué espacios sociales, en qué espacios de trabajo se da más esta proclividad, en el ejemplo, de fumar o de no fumar? Y con esto, hacer la segmentación. ¿Por qué nos interesa tal grupo de población que puede tener o puede representar el problema de comunicación? A veces no es necesariamente la persona que está padeciendo un problema de salud, sino alguien que puede apoyar a que se modifique la dinámica de la enfermedad con conocimientos, con prácticas, quizá como podría ser comunicar para un grupo de trabajadores de la salud para que apoyen a cambiar el estado de salud en un momento. O directamente, sí, con los pacientes o con los familiares de los pacientes. Pero de esa manera vamos segmentando, vamos cortando a toda la población para encontrar los grupos de interés, que puede ser, como decía hace rato también, primario, secundario, terciario, según se va dando esta segmentación. Después, de manera muy importante, elegir los medios apropiados. No todos los problemas de comunicación para la salud se pueden tratar de la misma manera y no tienen nada más que ver con el alcance, pensando en que tendríamos que llevar televisión para alcanzar a un gran grupo de personas. No, hay muchísimos medios que se pueden ir articulando para crear justamente una campaña que lleve los mejores mensajes y la comunicación más precisa a diferentes grupos de la población de diferente manera, con diferentes necesidades, en diferentes horarios, con diferentes accesos a estos medios de comunicación. Entonces se planea justamente toda esta red de medios para que sea lo más efectiva posible. Después, como decíamos también, desarrollar pruebas de los mensajes, ¿no? Probar los mensajes para ver qué tanta efectividad tienen en grupos controlados para después poderlos diseminar en la población. Y aquí la gráfica habla de borrar, quitar lo que sobra. Se van haciendo muchas pruebas en las que se tiene que hacer una iteración del proceso creativo, del proceso comunicativo, para lograr mejores mensajes, mejores formas de acercarse a la población y tener el mejor éxito con estos mensajes. Y aquí hablamos también mucho de enfocar las necesidades de comunicación de la población de manera que lo que representemos en el mensaje de comunicación permita a las personas obtener el beneficio de la comunicación. Es decir, hacer metáforas, hacer comparaciones, hacer relaciones visuales, audiovisuales, de palabras, de sentido, para que la gente pueda acceder de la manera más directa, más reconocible a lo que estamos proponiendo como una comunicación para la salud. Es un trabajo muy creativo en esta etapa. Y luego la aplicación de la campaña de comunicación, cuando ya la llevamos al campo y está ejecutándose, cuando se despliegan los carteles, cuando sale el programa de televisión, cuando sale el programa de radio y hay una interacción con la sociedad a la que se envía este mensaje de comunicación. Y finalmente, esto no queda nada más en enviar el mensaje, sino también en tener retroalimentación con la población a la que nos dirigimos. Pero todo esto, incluida la retroalimentación, bajo la lupa de la evaluación, una evaluación de la estrategia de la comunicación. Vamos viendo a lo largo de toda la estrategia y luego de la campaña
cómo se van articulando las relaciones de la comunicación con la población, qué beneficios están encontrando, qué cosas podemos cambiar, por ejemplo, para encontrar mejores maneras de comunicarnos con la población. Ahora vamos a hablar de diferentes formas de comunicación para dar algunos vías, ¿no?, de trabajo para la comunicación en la salud. La comunicación interpersonal, que decíamos hace rato como un ejemplo en la relación médico-paciente. Este tipo de comunicación genera lazos, crea una conexión entre las personas, de modo que las acciones de una persona afectan y se ven reflejadas en las acciones de otra persona. Por ejemplo, y como se ve en la gráfica, cuando yo me acerco a ayudar a una persona que tiene un problema, esta persona tendrá una respuesta frente a mí. Cuando yo le enseño a hacer algo o cuando yo reconozco sus méritos, tiene una respuesta particular hacia mí. Y esto significa que vamos construyendo comunicación, pero vamos construyendo también entorno social a través de esta comunicación interpersonal. Una comunicación muy próxima, muy cercana, persona con persona. Lo que implica que esta comunicación interpersonal presta atención a las características y las circunstancias que hacen que cada uno de los participantes sean individuos únicos. Es decir, le hablamos a cada quien por su nombre, a cada quien le hablamos por sus características particulares. Ahora se utiliza mucho, por ejemplo, el lenguaje inclusivo de género como una forma de acercarse a las personas y reconocer la participación que ha sido soslayada durante muchos siglos de las mujeres. Entonces, por eso incorporamos el lenguaje inclusivo, donde hablamos de los participantes, las participantes, de los profesionales y las profesionales, como una forma primaria, digamos, de acercarnos a una población de manera mucho más cercana. Y desde luego, cuando me dirijo de manera personal con un médico, con una médica, con un enfermero, con una enfermera, que nos permite justamente destacar o valorar las capacidades y la presencia pública que tiene, la presencia como hombre o como mujer en el ámbito público de trabajo, por ejemplo, ¿no? En el caso de los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. Esta comunicación interpersonal puede darse cara a cara, como se da justamente en la relación médico-paciente, como se da en relaciones cercanas, relaciones conflictivas también, se dan cara a cara. Todo el tiempo estamos con la persona y nos referimos a lo que hace, a lo que yo hago, y así estamos construyendo esta comunicación. Pero conforme ha ido creciendo las relaciones tecnológicas, mediadas tecnológicamente, pues se puede dar de manera mediada, pero sigue siendo una comunicación interpersonal. Por ejemplo, cuando yo hablo por teléfono con el celular a otra persona, tengo que cuidar y tengo que establecer una comunicación adecuada por el medio del teléfono, porque sigue siendo una relación interpersonal en la que yo valoro a la otra persona en sus capacidades y en su estar en el mundo, en su manera de ser como individuo. Si bien hablábamos de esta comunicación cara a cara o esta comunicación cercana, la comunicación interpersonal no solo implica a dos, también puede darse en grupos. Y lo que caracteriza principalmente este tipo de comunicación es que se forma diálogo, ¿no? Podemos estar en un grupo más pequeño, más amplio, pero siempre reconocemos a los demás como individuos que están interactuando con nosotros. Y esto lo digo porque podría darse, y alguna vez me lo han preguntado, ¿qué pasa si yo estoy dando una conferencia, por ejemplo, en el Estadio Azteca? Ahí puedo hacer comunicación interpersonal. Ahí se pierde esta idea de comunicación interpersonal porque yo ya no sé quiénes están ahí. Ya no los puedo identificar como individuos. Pero en un grupo pequeño de trabajo, en una sala, en un aula, por ejemplo, sí puedo identificar a cada uno de los participantes como un individuo y entablar diálogo con cada uno de ellos o de ellas, ¿no? Como si lo hiciera con una sola persona de manera individual. Entonces, aquí seguimos hablando de comunicación interpersonal. Después vamos a otro ámbito. Estamos haciendo un recorrido un poco de lo más próximo a lo más lejano a través de la comunicación institucional. Esta comunicación tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los que se dirige, para darse a conocer socialmente y proyectar una imagen pública adecuada a sus fines y sus actividades.
Debe tomar en cuenta la misión de la institución, muy importante, a qué se debe esa institución, su identidad, cómo se proyecta, qué imagen da, y el marco ético que la conforma. Hay atrás de cada institución una filosofía que le da una responsabilidad y una ética frente a la población, y a esa se debe también la comunicación institucional. Y está dirigida a las personas y los grupos del entorno social donde realiza la actividad la institución, que pueden ser funcionarios, pueden ser usuarios, la comunidad donde está inserta esta institución y desde luego los medios de comunicación, por ejemplo el periodismo, los periodistas que necesitan información sobre la institución. Y de manera muy importante, se busca la armonía entre las tres imágenes que puede proyectar la institución. La imagen que se desea dar, que se ha pensado como función comunicativa principal de la institución, la imagen real que tiene y la imagen percibida. Aquí en esta gráfica lo presento de manera, para que se diferencie de manera muy extrema, pero la idea sería no dar que la gente no perciba una imagen mala de la institución, una imagen que demerite a la institución. Se trataría de construir una imagen real de la institución que coincida con la imagen que se desea dar. Es decir, alinear la imagen que queremos darle a la institución como grupo de trabajo en comunicación, que tenga que ver con la realidad y que la gente con la que se interactúa perciba justamente eso mismo de una manera alineada. También la comunicación comunitaria. Es muy importante en el campo de la salud pública, la comunicación con las comunidades con las que trabajamos. Este tipo de comunicación propone la defensa y ejercicio del derecho a la comunicación, y esto es algo muy importante porque da voz, como se ha dicho en muchas ocasiones, se da voz a las personas que no la tienen. Pueden estar en una comunidad en la que nunca han tenido la posibilidad de expresar sus necesidades y sus requerimientos y sus gustos y sus formas de vida en relación, por ejemplo, a la salud y a la enfermedad. Entonces, se da derecho a la comunicación, derecho a la información y a la libre expresión de los diferentes actores sociales, a la vez que se busca el fortalecimiento de los procesos de participación y los procesos democráticos en la comunidad. A eso se debe la comunicación comunitaria. Implica de manera muy importante conocer los aspectos sociales y culturales de la población para conseguir un intercambio efectivo con la población, promover el conocimiento de todos los participantes, y eso implica tanto a las personas que están generando los mensajes de comunicación como a la misma comunidad, conocer qué está sucediendo en el entorno comunitario, y fomentar la autonomía para la toma de decisiones de los diferentes integrantes de esta comunidad. Este tipo de comunicación se da generalmente en el espacio donde conviven cotidianamente las personas a las que se enfoca la estrategia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, implantamos una red comunitaria de radiodifusoras, tienen que ver con la vida cotidiana. La gente está escuchando la radio en su casa, en su centro de trabajo. O si se hace una red de periodismo comunitario, tiene que ver, la gente lee, la gente intercambia estos mensajes en el entorno cotidiano, no tiene que separarse de ello. Entonces eso implica que el comunicador debe estar muy compenetrado con la comunidad, pero no como algo abstracto, sino en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué están haciendo para trabajar, para estudiar, para producir, para relacionarse políticamente, socialmente? Entonces ahí es donde debe estar el comunicador. La comunicación mediática se basa en los medios de comunicación masiva, que se han vuelto cada vez más complejos, y esto, como se ve, han permitido llevar más información a un mayor número de personas en diferentes lugares. Y lo vemos desde el inicio del boom que generó la imprenta, como la imprenta, la producción de libros, llevó conocimiento a muchas más capas de la población, y poco a poco ha habido diferentes hitos en la comunicación
que han permitido ampliar esta comunicación, ¿no? Como las ondas de radio y como la radiodifusión permitió alcanzar todavía más personas, llevar más información durante más tiempo. Y qué decir con la televisión satelital, el acceso ahora cada vez más amplio a los medios digitales y cómo esto va ampliando la comunicación, mayor comunicación y a más personas. Y estos medios son muy efectivos para enviar mensajes de salud para amplios grupos de la población, ¿no? Como se ve, cada vez podemos alcanzar a más personas. Y esto lo podemos ver tanto con los medios tradicionales, como han sido la prensa, ya decíamos, de los libros, de las revistas, de los periódicos, como la radio y la televisión, como medios tradicionales, pero cada vez más los medios digitales y el Internet, o la Internet, cómo se relacionan los grupos de población de una manera mucho más intrincada cada vez a través de estos medios digitales y de la red internacional del Internet que permite esta conectividad. Y que también ha permitido, y esto es muy importante destacarlo, que no solo haya una gran difusión de mensajes, sino que estos mensajes, a la vez que pueden difundirse en todo el globo terráqueo, pueden ser específicos, pueden dar con temas o con necesidades de comunicación particulares para ciertos grupos de población. Es decir, tenemos el beneficio de ambas mundos, digamos. El mundo amplio de la comunicación masiva, pero el acercamiento particular a grupos de interés. Y esto se puede ver con las redes de personas que intercambian información sobre temas particulares. Gente que se interesa, por ejemplo, por el bienestar de los animales o que se interesa por conocer algunas formas culturales, algunos idiomas. Y puede suceder esto en todo el mundo al mismo tiempo, pero en estos grupos de interés particularmente. Entonces, se abre con estos medios digitales se abre un amplio espectro de comunicación para la salud que puede apoyar mucho las iniciativas próximas de salud en el siglo XXI, en todo lo que siga del siglo XXI. Las evaluaciones de las estrategias de comunicación. Esto es muy importante porque la comunicación se tiene que planear desde el inicio con estas valoraciones de evaluación. Cuando hacemos una estrategia de comunicación, tenemos que saber que vamos a evaluarla y con qué parámetros vamos a evaluarla. Como digo, es muy necesaria para saber qué se hizo, si se logró o no lo que se había planeado, si rastrear, por ejemplo, qué funciona mejor y qué no funciona tanto, qué puede ser modificado para tener mayor efectividad en campañas futuras. Porque la comunicación no se da de una vez, sino que se plantea para seguir creciendo, para seguir informando, para seguir llevando nuevos conocimientos y nuevas formas de vida a diferentes grupos de población. Durante el ejercicio de un plan estratégico siempre hay modificaciones y ajustes derivados a cambios, tanto en la realidad que se vive en cada comunidad, cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos que van modificando las necesidades de comunicación. Y también en las percepciones y expectativas que los participantes en esa comunicación van teniendo. Entonces, esos ajustes que se hacen a lo largo de la campaña, tenemos que tenerlos claros y para esto nos sirve las estrategias de comunicación. Y aquí tenemos un ejemplo, un gráfico que da una idea general de por dónde va esta idea de hacer estrategia de comunicación. De hacer evaluación de la estrategia de comunicación. La estrategia desde el principio tiene que marcar ciertos objetivos que queremos alcanzar al final de nuestra campaña de comunicación. Y estos objetivos se realizan a través de ciertas tácticas. Por ejemplo, la táctica para seleccionar los medios de comunicación, la táctica para seleccionar al grupo de población al que nos dirigimos, las tácticas desde el principio para ver las determinantes del problema de salud que queremos atender, en fin. Y durante la planeación de toda esta estrategia se ven también las dimensiones y las variables
que pueden indicarnos si vamos por buen camino o no vamos por buen camino. ¿Qué tanto alcanzamos? ¿Qué tanto público alcanzamos? ¿Qué tan bien se entienden los mensajes de comunicación? ¿Qué respuesta tiene la población a estos mensajes de comunicación? Y estas variables y dimensiones se convierten en indicadores. Número de personas que participan en la comunicación, número de personas que vieron la campaña, cuántas personas se interesaron, cuántas personas reaccionaron. Todo esto son indicadores muy precisos que nos permiten tener información para que nosotros podamos modificar o cambiar o ampliar nuestra estrategia o nuestra campaña de comunicación. Y ya en la ejecución, todo esto viene de la planeación, en la ejecución nos hemos enfocado en ciertas metas, en ciertas acciones que vamos a llevar a cabo, que tienen que estar muy bien establecidas. ¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, contratar un productor de televisión para que nos haga un programa, contratar un escritor para que haga un guión, contratar un dibujante que nos haga los carteles. Son acciones muy precisas que tenemos que tener desde el principio, muy bien contempladas en las tácticas de toda nuestra estrategia de comunicación y que tenemos, al estar establecidas, ver si funcionaron o no. ¿Este tipo de lenguaje fue adecuado o no fue adecuado? ¿Qué tanto lo podemos modificar para que funcione de una mejor manera? Las fotografías se entienden, funcionan como una metáfora de lo que queremos expresar o no. Y así es como vamos modificando, vamos evaluando lo que hace falta modificar. Y a final de cuentas, las tareas, que parece algo un poco obvio, pero ¿qué tareas se van a cumplir? ¿Cómo se van a cumplir? ¿Quién las va a cumplir? ¿Y cómo las vamos a evaluar? Esta tarea que corresponde a tal persona en tal momento de la estrategia, ¿se llevó a cabo de manera adecuada? ¿Se utilizaron los mejores medios, las mejores herramientas para llevarla a cabo? ¿O hace falta mayores insumos, mejores insumos para hacer esa tarea? Todo esto es el marco de la evaluación de una estrategia. No solo las partes conceptuales, las partes más amplias del programa de comunicación, sino también estas tácticas y estos indicadores y tareas finas que tenemos que tener en cuenta desde el inicio para después poderles poner un ojo, una lupa encima y poderlas evaluar de la mejor manera. Este es el recorrido general de la comunicación para la salud en este espacio que es la salud pública y en la que cada vez hay más interés, cada vez parece haber más oportunidades para trabajar y creo que es del interés tanto de salubristas como de comunicadores para poder desarrollar mejores estrategias de comunicación para la salud. Pues muchas gracias y bueno, dejo mi correo electrónico para seguir en contacto con quien desee. Muchas gracias, maestro Carlos. Qué gran conferencia nos dio, sobre todo el tema muy importante. Y tenemos varios comentarios y varias preguntas sobre justamente este tema tan relevante para la salud pública, donde nos aclara etapas bien relevantes que debemos considerar, como es esta de diagnóstico, de producción, de evaluación, y muchas veces como investigadores pasamos por alto y no las consideramos incluso dentro del plan del proyecto. Entonces, qué importante que se le dé un espacio también a comunicar los resultados de los proyectos y sobre todo con esta perspectiva de llegar a la población, que también me parece muy importante esto que comentaba de esta comunicación interpersonal, que es muy importante que se tome en cuenta. Siempre consideramos que los médicos especialmente no tienen esa comunicación, ese tacto hacia los pacientes o hacia los usuarios, y el que preparemos de inicio a los médicos desde su formación en esta comunicación que se debe tener interpersonal. Qué importante lo que usted mencionaba, de ver a los individuos como únicos, como identificar muy bien con quién estamos hablando, con quién estamos tratando, y que no todos son iguales, sino que hay diferencias entre cada uno. Entonces, creo que es muy importante y nos deja información muy
muy relevante y que incluso podríamos, como comentaba, considerar desde la formación de los profesionales. Entonces, esto creo que nos ayuda mucho a abrir ese panorama y también en esta comunicación interinstitucional que igual las personas que están al frente de la comunicación consideren esta parte de estas tres imágenes que nos ponía muy gráficas y muy importantes, ¿no? Que muchas veces pensamos que nos vemos como ese hombre fuerte, esa imagen que deseamos, pero en realidad nos estamos viendo pues desganados a lo mejor o de otra imagen poco relevante y creo que las personas que estamos al frente de esta comunicación, es muy importante que consideremos eso y que siempre con esto justamente la que deseamos y que sea la imagen que estamos proyectando, pero también sea la imagen percibida. Y yo creo que para eso también la evaluación que usted comentaba es muy importante. No dejar de lado esa evaluación en toda la comunicación que hagamos, no nada más de los proyectos, sino también en la parte institucional. Entonces, sí, justamente esto que mencionas de la imagen institucional es muy importante porque a veces en pequeños actos de comunicación interpersonal, por ejemplo, se proyecta la imagen institucional, ¿no? Tenemos experiencia en la vida cotidiana de cuando llega uno a pedir un servicio, a estar en alguna relación institucional con alguien, y uno es mal atendido, se lleva una mala imagen. Entonces, la forma de este enlace personal de un servidor con un usuario que sea adecuado, también proyecta la imagen institucional, no nada más el logotipo, no nada más los jardines, no nada más el programa de televisión, sino justamente esta relación interpersonal. Es muy importante esto que nos comentas. Claro, pues y de ahí justamente se derivan algunas preguntas que le queremos hacer en relación a qué diferencia existe entre una campaña educativa y una campaña informativa. Nos preguntan desde nuestra plataforma en Zoom. Sí, justamente hablábamos que parte de la comunicación, más bien, parte del trabajo activo de la salud pública es llevar comunicación, educación, promoción de la salud, también salud clínica, en fin. Pero desde las ciencias sociales, por ejemplo, la educación o la comunicación, es importante diferenciar las acciones de educación que de comunicación. En términos muy generales, la educación tiene que ver con la construcción de conocimientos que sean útiles para modificar la salud de las personas. ¿Cómo vamos a emplear ciertas ideas, ciertos conocimientos para que accedamos a mejor comunicación? Y esto requiere que se dé un plan pedagógico, un plan estructurado de llevar información de manera que se construya conocimiento. Mientras que la parte de información solo nos da digamos, nos da el primer acercamiento a estos temas, ¿no? La comunicación en salud puede ser desde un prohibido fumar o un cuidado con el escalón, lo estoy poniendo al extremo, pero es comunicación para la seguridad, es decir, cuidado con el escalón, ¿no? No así conocimiento. El conocimiento requiere una estructura mental mucho más amplia que implica a la persona en todas las áreas de su vida, mientras que la comunicación está enfocada a despertar las capacidades de la persona para atender problemas puntuales, como decía en el grado extremo, el que pueda alguien caerse en un escalón o una cuestión así. Ahora, hay conexiones. Si creamos, por ejemplo, un documental sobre algún problema de salud, pues no es algo tan simple como un letrero que diga cuidado con el escalón. Es algo mucho más amplio que va construyendo ideas en las personas, pero no necesariamente están intrincadas en sus procesos vitales como la educación, en cambios que le permitan ir construyendo cada vez mejores capacidades de comunicación, de educación. Pero la comunicación sí despierta, sí alienta y alerta a las personas a que tomen acciones.
¿Qué acciones? Las que sean necesarias, pero una de ellas puede ser justamente la educación, ¿no? La educación. Y las técnicas y prácticas de la comunicación también se relacionan con la educación como medios para que las personas adquieran justamente conocimientos. Entonces están relacionadas, aunque son campos diferentes de trabajo ya técnicamente, ¿no? No sé si con esto Sí. respondo la pregunta. Y qué importante que los profesionales de investigación que hacen todo este tipo de proyectos y emiten resultados en revistas científicas, se acerquen a los profesionales también de comunicación, pero también de educación, que los pueden guiar a llevar justamente estos productos a la población y que no nada más se queden en una revista, que son de gran valor, pero que se aterricen estos resultados a la población para que tengan decisiones informadas, que es parte también del propósito de esta comunicación en salud. Entonces, y justamente con este que comentaba también, muchas veces los expertos en comunicación hacen campañas donde utilizan este tipo de materiales como son los tan conocidos memes. Entonces, una de las preguntas es qué opina de que los expertos en integrar campañas de comunicación digital usen o incluso en algunos casos abusen de los elementos como memes. Sí, creo que la comunicación se va nutriendo no solo de las grandes tendencias en el pensamiento humano, ¿no? De la literatura o de la cinematografía o la gráfica, la pintura, ¿no? Se nutre de eso la comunicación, sino también de la comunicación popular, como la música popular, como los memes, incluso los graffiti. Se ha utilizado el graffiti como una forma de comunicación en general y en particular en salud, para llevar ciertos contenidos a la población. Me parece muy útil y además me parece que no se puede quitar, es parte de la vida activa de las poblaciones, esta expresión popular, y la comunicación también tiene que retomarlo para poder estar en el engranaje, digamos, del intercambio de comunicación con las poblaciones. Creo que también se hacen modas y entonces de repente surge una nueva forma de comunicarse y entonces empieza a haber un abuso quizá por productores que quieren potenciar el uso de esto y a lo mejor lo llevan al extremo. Entonces, pues pierde un poco de efectividad. Una de las características interesantes del meme es que surge del humor, de las formas cotidianas que vamos transformando en significados, sobre todo con mucho humor. Y a veces el productor que está en una oficina tratando de hacer una campaña, pues no está en esa vitalidad de lo que genera un meme, del humor, de la risa que genera un meme, y entonces se ve un poco, pues, artificial. Pero si se cuida, si se prueba, si se intercambia con personas o si viene de la misma necesidad y del intercambio de comunicación de una población, vale la pena rescatarlo porque le va a significar más a la gente a la que va dirigido si tiene justamente ese sabor natural de la comunicación cotidiana que se está dando. Entonces, pues el llamado sería a utilizar esta comunicación, pero con cuidado de no abusar para que no se vuelva artificial, ¿no? Creo que por ahí sería. Claro. Y también cuidando mucho estos aspectos que comentaba sobre la comunicación comunitaria, donde no iramos susceptibilidades, a que vaya el meme a lo mejor herir justamente esta susceptibilidad a cierto grupo de la comunidad, ¿no? Entonces sí es importante lo que también comentaba en su presentación, este derecho a la comunicación. Claro que todos tenemos ese derecho, esa libre expresión, pero con ese respeto y sobre todo en el enfoque que mencionaba, que era promover el conocimiento de todos los que participan en esa comunidad y no algo diferente. Este es el propósito, considero, de lo que ha mencionado, ¿no? La comunicación en salud tiene este propósito de justo eso, promover el conocimiento tan importante, y a lo mejor utilizar un meme puede desvirtuar este propósito y no lograr
ese alcance que se considera en la estrategia. Sí, es verdad, es muy importante en la comunicación en general, pero en particular la comunicación comunitaria, acordarse de este propósito que tiene, ¿no? El fomentar el derecho a la comunicación, la información y la libre expresión para llevar, fortalecer los procesos de participación y democráticos hacia la autonomía de las comunidades, a la propia toma de decisiones de las comunidades, las que sean, ¿no? Puede ser un grupo de pacientes, puede ser un grupo de personas que se identifican con tal o cual práctica de vida, o un grupo culturalmente delimitado, pero justamente que sea apropiada la comunicación. Y en el tema de los memes, como se dan de manera muy inmediata, digamos, no por un comunicador en particular, pero en la sociedad se dan de manera muy inmediata, y también se transparentan las formas de vida comunes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el abuso de ciertas posiciones de personas o la injusticia que se da socialmente también se transmite muchas veces por estos memes. Por ejemplo, los que tienen que ver con las relaciones entre hombre y mujer, ¿no? Y que se hace burla de uno con el otro, o con la otra parte, en fin. Entonces hay que ser muy cuidadoso para utilizarlo y como muy bien señalas, la comunicación comunitaria como tiene que tener una aproximación sensible a los intercambios culturales y formas de vida de la comunidad que estemos representando, pues es importante asegurarse que uno conoce, que ha participado en eso para entender las formas de comunicación y no dar un mensaje, no solo con memes, sino un mensaje a través de un texto o de una película o lo que sea, que pueda ser incómodo, ofensivo o que lastime las susceptibilidades de las personas. Por eso es de mucho cuidado atender los aspectos culturales, las formas de vida de los grupos a los que nos debemos en la comunicación. Exactamente, y justamente ahí viene la parte también de la evaluación, que es importante evaluar qué tan efectiva fue esta comunicación, pero hay algunas circunstancias o barreras que impiden que haya esta comunicación. No, justo una pregunta es, a veces no se cuenta con el insumo suficiente para realizar preguntas, sino que la estrategia se implementa en varios casos sin probarla y no se recibe el impacto adecuado o no se tiene esa retroalimentación. Y la pregunta exacta es cómo afrontar estas barreras cuando no hay esta evaluación o esta retroalimentación. Pues el llamado es a los comunicadores, comunicadoras de la salud, a toda la comunidad que vaya a hacer comunicación, a siempre tener en cuenta tanto los recursos humanos, materiales y técnicos para contemplar la evaluación desde el principio. Porque si no se da una etapa de evaluación, nunca sabemos bien qué sucedió. La comunicación es algo tan sutil, tan evanescente, digamos, ¿no? Yo digo algo hoy y no sé cómo lo van a tomar los demás. Entonces, tengo que tener una manera, un espejo, una lupa para saber qué sucedió en esa comunicación. Y me conviene tener ese espejo o esa lupa desde el principio. Es decir, cuando voy a plantear una estrategia de comunicación, tengo que apartar recursos humanos, técnicos, científicos, económicos, para hacer esta evaluación. Porque si no, se hace muchas veces pensando en cuánto necesito para llevar a cabo la campaña. Por ejemplo, cuántos dibujantes, cuántos escritores, fotógrafos, para hacer esta campaña. Y nunca pienso, bueno, ¿quién la va a evaluar? ¿Cómo la van a evaluar? ¿Cuáles son las dimensiones que voy a medir? Las dimensiones y diferentes valores que voy a tomar en cuenta para saber si fue bueno o malo, y se queda aparte. Entonces el llamado es siempre, siempre, siempre a tener una forma de evaluación, porque si no, de otra manera se sale de las manos, la comunicación se ha comparado mucho con una flecha que se tira, ¿no? Si yo la tiro y no sé cuál es la meta y cómo llegó a esa meta, si llegó o no esta flecha a esa meta, me pierdo la oportunidad de afinar justamente mi tino para la próxima ocasión, para la próxima flecha que voy a enviar. Si no,
pues está uno siempre bordando en el vacío, ¿no? Entonces el llamado, repito, es a esta evaluación, siempre hacer evaluación, diseñarla desde el principio, es muy importante. Claro. Y creo también importante, justo en esta consideración inicial, que lo comentaba muy bien en su presentación, es la selección de estos medios de comunicación. Y muchas veces consideramos que el medio más caro puede ser el más efectivo. Un medio en algún periódico o algún spot en radio o en televisión puede ser muy efectivo. Y efectivamente, sí lo es cuando está, como comentaba también, dirigido a una población ya segmentada la población y sabemos que este grupo sí va a ser efectiva este medio de comunicación. Y no siempre es así y gastamos más en hacer pues estas campañas para estos medios donde no son efectivos precisamente, ¿no? A lo mejor lo que nos vamos a gastar en el spot de radio, podemos considerar ese gasto en la evaluación justamente, ¿no? Entonces, exactamente. Sí es importante considerar. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo hacer esa elección efectiva del medio de comunicación? ¿Cómo sabemos que podemos hacer esta campaña en este medio sin gastar de más o sin gastar innecesariamente? Sí, es muy importante esto. Hay una serie de técnicas que ya, digamos, ya en el momento de trabajar sobre la comunicación, hay diferentes formas de evaluar el impacto que tienen diferentes medios. Y muchas de los datos que nos dan, por ejemplo, las radiodifusoras, los periódicos, las televisoras, nos ayudan a medir qué tanto alcance en número de televidentes, de radioescuchas o de lectores de esos medios. Pero es muy importante no solo saber que no solo son un número, sino que también tienen características particulares. Generalmente los medios de comunicación también diferencian grupos de población por edad, por género, por diferentes cualidades, ¿no? Pero también es importante que el comunicador haga pruebas para ver qué tan efectivo es. Como ejemplo, alguna vez vi o me han comentado de casos en los que se manda una campaña que está muy bien hecha, es muy armónica, suena bien, se ve bien y gusta en general, pero está en un mal medio. Por ejemplo, una campaña que va dirigida a una estación de radio para jóvenes, pero resulta que los jóvenes ya no escuchan la radio, ahora escuchan a través de los medios digitales, escuchan música y ven otros contenidos. Entonces está sonando la campaña en el radio y 2 o 3 personas son las que la reciben, ¿no? Del grupo de interés. Entonces se pierde la oportunidad, se gasta mucho dinero y es mejor precisamente hacer este diagnóstico fino con ciertas técnicas que, bueno, son complejas como para tratarlas aquí, para entender qué es lo que queremos decirle a tal grupo particular de población, ¿no? Y por tal medio, ¿no? Lo ven, lo escuchan, lo leen, lo sienten, se emocionan, hacen una racionalización de lo que se les está diciendo y todo eso determina justamente el medio que voy a utilizar. Entonces sí es importante y es importante pensar que así como hacemos el diagnóstico, hacemos la evaluación, ¿no? Para el diagnóstico usamos una serie de técnicas como elegir los medios, entender y consultar todos los datos de los medios de comunicación para poder afinar nuestra estrategia, pero a posteriori, ya cuando se ha llevado a cabo, evaluar todo lo que sucedió para poderlo afinar para las siguientes ocasiones, porque la comunicación, repito, no es nada más una vez se emite y ya. Puede tener modificaciones, puede cambiar a lo largo del tiempo, puede tener diferentes actores, diferentes medios, pero no se queda en una sola emisión o en una sola campaña, sino que va evolucionando. Entonces sí es muy importante tener estas dos partes. Perfecto. Y justamente esto, como comentaba, puede llegar a ser una problemática. Y nos preguntan también cuáles son los principales problemas encontrados durante la comunicación en salud a la población. Los principales problemas
no entiendo bien la pregunta. ¿En qué sentido? En que lo entienda Entiendo que cuáles podrían ser en su experiencia algunos problemas que se puede uno enfrentar a la hora de diseñar una campaña de comunicación a la población. En su experiencia, ¿cuál podría ser esta problemática que podríamos enfrentar? Que pueden ser varias, que incluso estén relacionadas. Creo que la principal es que uno asuma ideas que no necesariamente tienen que ver con el problema de salud y con las personas que están involucradas en ese problema de salud. Es decir, cuando manda uno un mensaje porque uno cree que las cosas son de una manera y no está uno viendo la realidad como la ven las personas a las que me dirijo. Y ahí se pueden dar determinaciones de clase, de género, de posición política, y que estén oscureciendo justamente el acercamiento con la población. Entonces yo creo que ese sería el principal, y de ahí se deriva, por ejemplo, no segmentar bien a la población y pensar que si yo envío una campaña de salud materno-infantil a las mujeres, le va a llegar a todas las mujeres de la misma manera, ¿no? No, hay que ver qué mujeres y qué problema de salud es el que estoy atendiendo. ¿Qué mujeres están involucradas en ese problema de salud, en mi ejemplo, ¿no? O una campaña para trabajadores en, no sé, en una fábrica. No todos trabajan de la misma manera, no todos entienden los riesgos de trabajo de la misma manera, no todas las problemáticas de salud se dan de la misma manera, entonces hay que enfocarlas de una manera adecuada. Ahora, aquí podría surgir una pregunta que es un poco el filo de la navaja para el comunicador en general y el comunicador en salud en particular, que es, si yo me enfoco tanto en la población, pues tendría que hacer un mensaje para cada una de las personas que están involucradas. A cada uno le tengo que decir las cosas. O lo hago tan amplio que ya no le llega a nadie porque es digamos, una comunicación tan grande que puede perder significado para las personas. Justamente el arte y el trabajo que se hace con la comunicación es enfocar de la mejor manera para que un grupo que yo he seleccionado, yo como comunicador he seleccionado para que tenga características comunes que tienen que ver con el problema de salud, se sientan involucrados y tomen la comunicación, les impacte esa comunicación y tenga efectividad. Entonces, justamente ahí es donde encontramos qué canales y qué medios son los más adecuados. Para este problema es mejor hacer una conferencia y trato a la gente de manera interpersonal, o estamos hablando desde mi institución, entonces vamos a mandarlo a todos los usuarios y a todos los que integran la red de comunicación de la institución, o tengo que mandarlo a un público amplio a través de los medios de comunicación, tan amplio como puede ser el país o incluso el mundo, ¿no? Como en el caso de la Organización Mundial de la Salud, que no se enfoca en países o incluso en regiones, sino en el mundo entero, y entonces los mensajes van adquiriendo ciertas características, se emplean ciertos medios. Uno no ve, por ejemplo, un programa de televisión de la Organización Mundial de la Salud así cambiando la televisión. Encuentra uno en internet, por ejemplo, pero sí puede encontrar a lo mejor una conferencia particular sobre un problema de salud en la India que tiene que ver con el último periodo de gobierno de tal grupo, porque es de interés que se dé ese mensaje en esa población, ¿no? Entonces ahí lo pongo como ejemplo de el amplio espectro y de cómo uno tiene que tener esa mirada para ir recortando medios y poblaciones para irlas adecuando, acercando y que tenga efectividad la comunicación. Perfecto. Y finalmente, una pregunta que tiene también mucho que ver con esto que comentaba. ¿Cómo afrontamos esta comunicación falsa que nos hemos dado cuenta justo en el último año con esto de la pandemia? Ha habido mucha información que circula en redes sociales, que se crea en diferentes medios y es un problema también para la población el que podamos estar viendo tanta información que se genera de varias campañas, pero que se toma de una manera falsa, ¿no? Entonces,
¿Cómo afrontamos esta comunicación falsa, ya que el exceso de información o que está descontextualizada, a veces lo que comento, o sea, las comunidades creen esta información y se vuelve un rumor a lo largo de una comunidad y puede ser un caos incluso dentro de esa población? Entonces, ¿cuál sería su sugerencia para este tema? Este es un tema de mucho interés, lo que se ha llamado infodemia, ¿no? Infodemia como epidemia, que es una proliferación de mensajes que no necesariamente son malos, sino que son tantos y están a veces en discordancia que no permiten entender bien qué está sucediendo y poder tomar mejores decisiones. Entonces, en términos generales, la información y la comunicación sirven para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si yo me empiezo a sentir mal, empiezo a tener tos, fiebre y tal, ¿qué hago? ¿Llamo al 911 o me quedo en mi casa? Pues si yo atiendo bien a las recomendaciones, a las comunicaciones que se dan en la Secretaría de Salud, sé en qué momento es conveniente quedarme en casa o sé en qué momento es mejor llamar al 911 y pedir ayuda, ¿no? Pero si además viene una racha, una avalancha de informaciones cruzadas que tienen que ver con la enfermedad, con el uso de medicamentos, con prácticas sociales, buenas o malas, pero que son de poco interés para esto. Si también las valoraciones sobre quién emite y quién recibe los mensajes se empiezan a oscurecer con valoraciones, a veces políticas, a veces de interés de ciertos grupos, se nubla la información, la comunicación y ya no se puede acceder. Yo creo que la importancia está como en una epidemia, ir seleccionando los casos. Un poco voy a hacer el símil con lo que ha sucedido con el coronavirus, con el SARS-CoV-2. Se tiene que seleccionar qué pacientes van a hospitalización, qué pacientes se quedan en casa, qué pacientes utilizan tal o cual recurso de la salud pública. Lo mismo, si la información está disponible, tendríamos que hacer una suerte de selección de información como comunicadores y decir, esta información es pública para los tomadores de decisiones en salud. Esta información es pública, pero para las personas que están en su casa con padecimiento. Esta información es pública para las personas que no están padeciendo el problema. Entonces, la labor de comunicador sería mostrar de manera muy clara esta información para que la puedan recibir las personas conforme la van necesitando, en el momento que la necesitan, pero también quien tiene que tomar decisiones con esa información, no por ocultarla, al contrario, está pública para que se pueda acceder ampliamente, pero no es lo mismo tomar una información como médico y médica o como político de la salud pública o como tomador de decisiones en otro, por ejemplo, en la venta de medicamentos, en fin, cada grupo tiene que tomar diferentes decisiones con diferente información. Y si metemos demasiadas valoraciones y más las que no aportan nada a la comunicación, pues solo oscurecemos esa información que sí es útil, que sí nos puede servir para avanzar en una estrategia de comunicación y en una estrategia de salud, ¿no? Exacto, y justo aquí también entonces es la recomendación a toda la población que en este tema de comunicación en salud es muy importante que consulten fuentes oficiales, claro, que consulten información directamente de las instituciones y ahora con el tema de WhatsApp, pues cualquiera reenvía un mensaje y uno lo lee y lo cree sin verificar la fuente, ¿no? Entonces, en este tema de la infodemia, pues sí se ha dado mucho. Justamente hemos tenido alguna situación aquí en el Instituto de Salud donde se ha circulado un WhatsApp, un mensaje que es falso. Y nuestros comunicados siempre son en nuestra página oficial, en nuestras redes oficiales, y no por medio de WhatsApp. Nunca hemos hecho eso, pero esa es la invitación entonces a la población, sí, que no nada más para este tema de la pandemia, que es muy importante, que consulten fuentes oficiales, sino también en general en todas las campañas de salud, que ellos lean, que ellos
vean que no se dejen guiar por estos mensajes que les reenvían, sino que siempre busquen estos medios o llamen a la institución responsable, pues para asegurarse que es verídica, ¿no? Porque de ahí vienen mucha mala información y muchos rumores que terminan siendo falsos y que simplemente se vuelve un caos. Y una recomendación, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, cuando se emite un mensaje, no es solo ese mensaje, está estructurado en toda una campaña. Y bien como mencionabas de los problemas que puede surgir de personas malintencionadas que sacan una información alarmante en un cierto momento, incluso utilizando las credenciales de una institución, como el Instituto de Salud Pública, y ponerle logotipo, está desarticulado porque las campañas generalmente tienen que ver con responsables, tienen que ver con la estructura de comunicación de una institución y no nada más con un mensaje suelto así. Es un poco lo que pasa también con los bancos cuando le dicen a uno, asegúrese, porque nosotros no utilizamos estas vías, tenemos todo un portafolio de medios de comunicación para que usted acceda a los servicios del banco. Lo mismo aquí en el caso de la salud, las instituciones públicas mexicanas tienen todo un portafolio de acercamiento de la información al público como para andar viendo un meme o un mensaje de WhatsApp. No aporta nada y puede confundir, pero si uno recurre a la base, al portafolio, a la forma de comunicación principal de las instituciones, se da uno cuenta que esos pequeños intentos de comunicación diferente no aportan o pueden ser incluso hasta perjudiciales. Entonces, el llamado justamente es a que reconozcan la comunicación institucional de cada grupo, del Instituto de Salud Pública, de la Secretaría de Salud, para que se vea que está articulada con toda una estrategia y que no son mensajes sueltos, ¿no? Así es, pues, maestro, muchísimas gracias por esta conferencia, por esta información y por aclararnos tantas dudas. Ha sido muy productivo, hemos llegado a una capacidad de 550 asistentes entre nuestras redes sociales y nuestra plataforma. Muy buena asistencia, les agradecemos a todos los que estuvieron y le hacemos llegar nuestra constancia de participación, agradeciéndole, por supuesto, y a nombre del doctor Eduardo Lascano, secretario académico de esta Escuela de Salud Pública de México, por haber impartido esta videoconferencia que es Comunicación para la Salud, primera parte. La próxima semana tendremos la segunda parte, donde también abarcaremos muchos de estos temas y aterrizaremos también varios conceptos que hoy no los hicimos, pero que la próxima semana lo haremos. Agradecemos mucho, maestro. Y bueno, pues nos despedimos, no sin antes comentarles a todos que estas videoconferencias, recuerden que son espacios académicos para la discusión de temas de actualidad en los que nuestros profesores, investigadores y colaboradores del Instituto Nacional de Salud Pública, pero también de la Secretaría de Salud, en colaboración con muchas de sus instituciones, comparten resultados de sus propuestas investigadores en torno a la salud pública. Los seguimos invitando a que asistan a estas conferencias, a que las compartan y que también, si ustedes consideran que es importante obtener una constancia de asistencia, lo pueden hacer al finalizar esta conferencia, y también pueden obtener una constancia de valor curricular cuando registren sus datos y hagan una breve evaluación. Pues muchísimas gracias, maestro, nuevamente, y agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo la próxima semana con más de este tema de comunicación. Claro que sí. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.